Hola, ¿qué tal amigos de Milenio? El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido importante y que va a ser importante en los próximos meses debido a que el semáforo epidemiológico ha estado cambiando conforme ha pasado la epidemia. Y uno de los anuncios que se hicieron fue el regreso a clases. El regreso a clases se anunció primero en algunas entidades y justo ayer se anunció primero en Coahuila, donde las personas, los jóvenes, niños, van a empezar a entrar a clases a partir del 17 de mayo. También se anunció para el 24 de mayo el regreso a clases en Chiapas, Veracruz, Nayarit y Tamaulipas el 24 de mayo. Sin embargo, alrededor de este contexto podrían existir algunas cuestiones o algunas preguntas que nos hacemos cuando hablamos del regreso a clases. Y esto podría presentar o no un peligro o podría presentar un riesgo o quizá también rebrotes en algunos lugares. Pero del otro lado también está el aprendizaje y cómo este aprendizaje se ha llevado a lo largo de la pandemia con conferencias o en vía o a través de chats como este que estamos organizando en estos momentos vía Zoom. Y para esto voy a presentar a tres especialistas que nos van a acompañar el día de hoy y que nos van a hablar acerca de este tema del regreso a clases. Con nosotros se encuentra la maestra Carmen Cárdenas Ordorica. Ella es consultora en educación positiva en Índice. Mucho gusto, doctora Carmen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. También tenemos a la doctora Isabel Villegas Mota. Ella nos va a ayudar con todo el tema de salud. Ella es pediatra infectóloga, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Epidemiológicas del Instituto Nacional de Perinatología. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. También tenemos a la maestra Paulina Campos Villaseñor, miembro del Consejo Ejecutivo del Club Harvard México y de Mejor Ciudad. La maestra también ha fungido como decana académica y de desarrollo de la Facultad de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey y actualmente es líder nacional COVID para la reapertura consciente. Bienvenida, maestra Paulina. Gracias, muy buenas tardes. Y me gustaría empezar también invitándolos a los que nos están viendo a hacer sus preguntas acerca de este tema sobre el regreso a clases. Si tienen alguna duda que puedan contestar las especialistas, la pueden hacer a través del chat de Facebook Milenio Noticias en Vivo. Y me gustaría comenzar con una pregunta que a lo mejor podamos debatir. ¿Deberíamos ya de preocuparnos o no por el regreso a clases? ¿Qué opina usted, maestra Paulina? Bueno, creo que estamos en un momento muy importante para poder ir regresando a actividades. Nosotros, como Tecnológico de Monterrey, llevamos meses preparándonos para este regreso y lo hemos hecho siempre poniendo al centro la protección de la salud de todos los miembros de nuestra comunidad y asegurando una continuidad académica. Para nosotros es muy importante el poder considerar un regreso gradual, apegados también siempre y en coordinación con las autoridades, considerando los niveles de riesgo epidemiológico establecidos, la normativa, etcétera. Un regreso con protocolos, siempre buscando estándares de cuidado a la salud. Hasta que no alcancemos una inmunidad comunitaria como país, esos protocolos deben de acompañar este regreso. Tercero, también debemos de considerar las necesidades de cada familia, de cada estudiante, las preferencias, y en ese sentido debe ser voluntario. Entonces, cada estudiante elegir la modalidad, mantener la modalidad remota para aquellos que así lo necesiten y poder ofrecer una hibridez presencial para aquellos que también así lo necesiten. Y bueno, finalmente creo que todas las instituciones educativas también tenemos ese compromiso de contribuir a mitigar los impactos de la pandemia. Doctora Isabel, me gustaría, hay un comentario y creo que este comentario se repite en ocasiones cuando vemos también notas acerca del tema. Y tiene que ver también con si vamos si las personas van a mandar a sus hijos o no a la escuela. Acá el comentario que hacen es si primero se debe vacunar a las personas y a los hijos y luego mandarlas, o existe todavía riesgo o no existe riesgo a pesar de que estén o no vacunados. ¿Qué pasa con esas personas, por una parte, que no están vacunados, como los niños que van a la educación primaria,
que a lo mejor no están vacunados, ¿puede existir algún riesgo? Sí, por supuesto, el riesgo de contagio nunca va a ser cero, incluso en las personas vacunadas. Las personas vacunadas todavía tienen posibilidad de contagiarse, riesgo de contagiarse. La vacuna ciertamente previene la gravedad de la infección y previene la mortalidad que conlleva la infección. Entonces, por eso es la priorización a grupos poblacionales de mayor riesgo, como sabemos, los que tienen comorbilidades o los adultos mayores, a partir del día de ayer a las embarazadas también, que protege tanto a la mujer como a una población pediátrica, que son los recién nacidos, pero en los escolares y en los jóvenes que también asisten a escuelas o que por el momento están vía remota, de acuerdo al riesgo que tienen, bueno, pues han quedado más atrás en la priorización de vacunación. Entonces, el riesgo siempre existe, sí, son personas no vacunadas y son probables transmisores, como todos lo somos, pero con las medidas preventivas adecuadas que me hace retornar a la pregunta que hacías, Brandon, de si hay que preocuparnos o no. Por supuesto hay que preocuparnos y por supuesto hay que hacer lo que comentaba la maestra Paulina, hacer una planificación de cómo va a ser ese retorno para que este riesgo que sí existe de que se contagien los niños, por supuesto, y de que se contagien los adultos también que ya van a estar en actividades y que lleven el virus a sus casas, pues sean los mínimos. O sea, de esto es de lo que se trata. El riesgo nunca va a ser cero, pero el riesgo puede ser menor de acuerdo a las medidas de prevención que tomemos. Maestra Carmen, algunos estudios también han demostrado que a veces el aprendizaje tiene que ser a veces de manera presencial. Hemos visto que también hay educación a distancia. ¿Afecta en algo que haya, por ejemplo, o que se aprenda solo a través de clases online? Hay estudios también que han dicho que a veces en estas acompañantes, ¿no? Cuando estamos en clases online, a veces puede ser como muy desgastante para los alumnos. ¿Existe algo que perjudique el aprendizaje en estas clases online? Pues mira, como tal, no hay nada que lo perjudique porque depende obviamente de los niveles de desarrollo de los que estamos hablando. En el caso de mi compañera Paulina, que viene del TEC de Monterrey, pues hablamos de chicos de bachillerato, de universidad, que tienen de alguna manera la facultad de trabajar de manera autónoma y que ellos trabajando en un sistema en línea, pues pueden no presentar ningún problema. En el caso, por ejemplo, de los pequeños que hoy están en preescolar, en primaria, en secundaria, que han estado tomando clases a través pues de los apoyos de televisión, acompañado del trabajo que están haciendo las maestras en línea, pues efectivamente lo que hemos visto es que no han desarrollado las competencias necesarias y suficientes para trabajar de manera autónoma, que requieren en todo momento pues de la presencia de alguien que los esté acompañando, que los esté monitoreando. Y esto pues en medida depende a que también para ellos fue un cambio muy abrupto, es decir, de un día para otro salieron de la escuela, se fueron a su casa sin haber tenido como una preparación para trabajar a distancia. Y en este sentido, pues esto nos da a nosotros como educadores una pauta importante para medir el nivel de habilidades que han desarrollado nuestros niños. Y yo me regreso a la primera pregunta que hacías, Brandon, porque sí, efectivamente hay que preocuparse, pero también hay que ocuparse de que este regreso a clases se dé de manera paulatina y también tener como regulador el aspecto emocional de los niños, porque ese ha sido un factor muy importante en el proceso de aprendizaje. Hoy por hoy, por ejemplo, platico con mamás que me dicen es que mi hija o mi hijo frente a la computadora se pone a jugar, ya no aguanta, es mucho tiempo, se satura, y es que por supuesto estar frente a la computadora tomando clases ha generado muchas distracciones porque los niños están sobreestimulados, ¿no? Por el ruido, por las actividades, porque se les está exigiendo un tiempo demasiado largo frente a la computadora y por supuesto a nivel de desarrollo neuronal esto también tiene un impacto importante.
porque entonces esto cambia y modifica también hábitos de sueño en los niños, procesos de atención, procesos de retención, procesos de memorización. Es decir, no es que esté mal trabajar en línea, pero se tiene que dar un proceso de regulación paulatina. Entonces, en este regreso a clases, pensemos también en el impacto emocional que va a tener para muchos niños desprenderse nuevamente de su casa y regresar a un ámbito presencial. En el impacto que va a tener para muchos niños dejar de trabajar en la computadora para regresar a libros o a cuadernos, porque muchos también han desarrollado las habilidades tecnológicas para trabajar a distancia. Entonces, creo que las escuelas, indistintamente de que sean públicas o privadas, antes de regresar a clases, parte de estos protocolos, más allá de la parte de riesgo epidemiológico, también hay un riesgo emocional. No todos los niños están preparados para regresar a las aulas. La situación del COVID emocionalmente ha marcado a muchas familias porque ha habido pérdidas importantes y entonces los niños frente al COVID también viven con miedo. Entonces, pensemos también en protocolos emocionales de regreso a las aulas. Maestra Paulina, en el caso del TEC de Monterrey, ¿cómo ha sido? No sé, creo que todavía no han regresado a clases al 100%. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, esta dinámica en el TEC de Monterrey de estar en un ambiente online, no presencial, debido a la pandemia de COVID? ¿Cómo se ha llevado en el TEC de Monterrey este panorama? Bueno, cuando inicia la pandemia en nuestro país, se declara, nosotros migramos la modalidad presencial, que era predominantemente presencial, a una modalidad remota en una semana. Esto implicó pues una gran capacidad de adaptación de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, capacitaciones, etcétera, que nos han permitido mantener esta continuidad académica a la fecha. Sin embargo, bueno, pues creemos que es muy importante y como lo comentan mis compañeras, la doctora Isabel, Carmen, mitigando los riesgos, ir buscando un regreso gradual, responsable y planeado. Nosotros desde inicios de este semestre y en coordinación con las autoridades tenemos 26 campus a nivel nacional. Fuimos haciendo algunos pilotos, algunos regresos incrementales cuando las condiciones lo permitían y estaremos cerrando el mes de mayo con el 90% de nuestros campus con algún tipo de actividad. Empezamos con actividades al aire libre, por ejemplo, que contribuyen mucho al bienestar emocional, actividades de laboratorios muy enfocadas en aquellos programas que requieren más presencialidad para desarrollar cierto tipo de competencias y en algunos casos ya hemos logrado retornar a clases en modalidad híbrida presencial. Entonces, creo que el hacerlo así ayuda mucho a ir probando esos protocolos, siempre buscando minimizar los riesgos y que también para los estudiantes, los profesores, sea un tema que requiere este acompañamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que los resultados han sido muy buenos, Brandon, y estamos también en colaboración con muchas otras universidades e instituciones educativas para apoyarnos en este regreso. Sin duda, esta crisis sanitaria ha sido sin precedentes y debemos también ir muy coordinados. Doctora Isabel, regresando adelante, maestra Carmen, disculpe. No, yo creo que, por ejemplo, esto que comenta Paulina es importante porque ellos tienen ya un año trabajando en el regreso, ¿no? En ir probando pues estos protocolos y yo creo que el hecho de que esta institución sirva como modelo para otras instituciones educativas pues nos ayuda a avanzar un poco en el proceso de reinserción, ¿no? Porque es decir, ellos ya han probado ciertos protocolos, algunos seguramente no han funcionado, los han modificado, pero este modelo que sirva para otras instituciones es sumamente importante y yo creo que quienes nos estén escuchando y estén a cargo de tomar una decisión sobre abrir o no abrir un centro educativo, valdría la pena que revisaran estos protocolos y que valoraran también qué se puede hacer y cómo se pueden adaptar a su comunidad. Ahora sí, ahorita vamos a hablar también de cómo es esto del regreso a clases, de cómo deben ser estos protocolos y de cómo deberíamos de estar entrando a clases. Bueno, algunas personas.
Doctora Isabel, me gustaría preguntarle, al principio de la pandemia se dijo que los niños no tenían tanto riesgo de contraer, bueno, de contraer COVID sí tienen riesgo, pero no tenían tanto riesgo de presentar una enfermedad grave como las que vemos en los hospitales, en terapia intensiva. Pero también hubo información acerca de que se estaban dando algunos trastornos extraños como el de Kawasaki en algunos niños. ¿Qué se sabe actualmente acerca de cómo afecta el COVID a los niños y si esto podría implicar en la educación básica un problema para el regreso a clases? Okay. Efectivamente, lo que se empezó a ver a principios del año pasado, al inicio de la pandemia, fue que los niños y los jóvenes eran una población menos afectada. Pero yo siempre insisto, esto no quiere decir que no estén afectados, ¿no? Tan solo en México, por ejemplo, en lo que va del año, las estadísticas nos dicen que tenemos más de 90,000 menores de edad afectados, bueno, positivos, es decir, comprobados, como casos comprobados, más de 90,000 niños a los que se les ha hecho prueba y se ha comprobado. Además de ellos, podemos tener la cantidad de niños a los que no se les hace un diagnóstico por una prueba confirmatoria de PCR, sobre todo porque muchos pueden ser casos primarios, contactos primarios de un adulto contagiado y entonces desde que tienen síntomas se les considera ya positivos sin hacer una prueba o ser casos secundarios o haber estado asintomáticos, porque también tenemos niños asintomáticos y pruebas positivas en niños asintomáticos. Entonces, la afección sí como grupo poblacional es menor y tiene que ver con varios factores que se han ido estudiando y que nos han llevado a lo que bien mencionas, Brandon. Parece ser de entrada que esta competencia viral entre el SARS-CoV-2 y otros virus que afectan a la infancia, que es el momento en el que más están desarrollando sus defensas contra todos los virus o contra la mayor parte de los virus con los que tienen contacto, esta competencia biológica por las células a infectar, bueno, pues ha hecho que el coronavirus no los afecte tanto, por un lado, ¿no? Por otro lado, también los mecanismos de inflamación con los que responden los niños y los mecanismos inmunológicos han tenido cierto factor protector, además de que no tienen tantos receptores, estos que conocemos como fase 2, ¿no? O ECA2, perdón. Y todo esto ha influido en que puedan no estar tan afectados. Pero cuando un niño se afecta, puede quedar afectado, o bueno, más bien la afectación puede ser muy grave hasta en un 3% del 100% de niños que estén afectados, ¿no? Hay letalidad. En nuestro país han muerto más de 260 menores de edad por causa directa COVID. ¿Por qué? Porque justamente hay formas muy graves, lo que al principio empezábamos a ver como un Kawasaki-like, un síndrome de Kawasaki parecido y que se empezó a ver que se relacionaba con coronavirus. Actualmente, la descripción de la enfermedad grave por coronavirus en los niños es un síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, este síndrome inflamatorio multisistémico severo hace que los niños puedan tener fallas en distintos órganos, fallas a nivel respiratorio, es decir, en pulmones, como sucede con los adultos, también en hígado, también en riñones. Hay también COVID de afección neurológica. El COVID tiene un tropismo, tropismo neurológico, es decir, es capaz de infectar las células del sistema nervioso y también ha sucedido eso con los niños. Hemos visto y leído y comprobado cómo también hay afección cardíaca, específicamente en el Instituto Nacional de Perinatología, donde trabajo, también incluso la revisión de patología pues ha mostrado que pudiera haber
infartos incluso en recién nacidos, ¿no? Entonces, tanto en recién nacidos como en niños, como en población de adolescentes, no se hace diagnóstico en todos porque no se hace diagnóstico en nuestro país a todos los contactos, por ejemplo, ¿no? No se hace un seguimiento a contactos, pero clínicamente pueden presentar una forma grave, sí, por supuesto, en menor proporción de la que lo presentan los adultos. Maestra Paulina, hablando de comorbilidades, en el Tecnológico de Monterrey, como lo mencionó la maestra Carmen, existe bachillerato, universidades, maestrías. ¿Qué han pensado o cómo han definido estos protocolos para personas que a lo mejor tienen comorbilidades? ¿También son las que van a entrar o se va a decidir, ellas deciden si pueden entrar o no? ¿Cómo ha sido este protocolo para estas personas que tienen comorbilidades? Bueno, de acuerdo, hemos estado trabajando muy de cerca con los lineamientos que marca el Seguro Social, por ejemplo, ¿no? Donde da mucha claridad a las instituciones en función de los distintos niveles de riesgo epidemiológico y del tipo de comorbilidades, cuándo se recomienda o cuándo no, y también si ya están vacunados o no. Entonces, creo que eso es muy importante considerar. Si estás en un nivel de riesgo alto, estamos hablando de un semáforo rojo, pues no se recomienda ningún tipo de actividad, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, todos los campus permanecen cerrados para todos. Y en función a eso, ir avanzando hasta llegar pues al esquema de la vacunación. Para nosotros es muy importante que si un estudiante, por ejemplo, va a asistir, elige la modalidad híbrida o presencial, ellos tengan esta reflexión con sus padres de familia, con sus médicos, etcétera, para poder tomar la mejor decisión. Y en ese sentido, pues todas las instalaciones, todos nuestros campus están reconfigurados para poder asegurar la sana distancia. Partimos de una cultura de corresponsabilidad donde el uso del cubrebocas es obligatorio. Tenemos un programa de embajadores del bienestar que están también apoyándonos para el cumplimiento de todos los que estamos en los campus, recordar la importancia de cumplirlos, de portar adecuadamente el cubrebocas, etcétera. Entonces, sí creo que es, como comentaba al inicio, o sea, la salud es lo primero, es lo que está al centro, y eso es lo que siempre tenemos que cuidar e ir acompañándolo de estos regresos graduales con protocolos para mitigar los riesgos. Maestra Carmen, también tenemos otro nicho, antes de pasar, inventar un poco, porque también a veces bueno, antes, doctora Isabel, adelante. ¿Me escuchan? ¿Sí? Su micrófono está desactivado. Perdón, es mi micrófono. Era solamente comentar también para este retorno de los más pequeños y para las presentaciones clínicas de COVID, va a ser relevante tomar en cuenta aquellos susceptibles por enfermedades como cáncer o inmunosupresoras o autoinmunes, en los que preferentemente habrá que buscar que permanezca este esquema que llaman híbrido o mixto para poder seguirlos protegiendo, o sea, que dentro de las comunidades escolares, justamente estos niños que son más susceptibles y de mayor riesgo puedan quedarse en casita, sería lo ideal. Gracias. Maestra Carmen, retornando un poco a la pregunta, me gustaría también traer a consideración a estos alumnos, estudiantes que no tienen la forma de, por ejemplo, conectarse a una red de internet, ¿no? Que a lo mejor tienen esta brecha digital en la que no nada más a lo mejor es un dispositivo, sino la forma de aprender. ¿Qué ha pasado con estos chicos? Es decir, muestran una dificultad también para el estudio. En algún caso se tendría que repetir el ciclo escolar. ¿Cómo funciona en esta parte? Pues mira, de entrada todas las escuelas, cuando los niños regresen, van a tener que hacer un nuevo diagnóstico para saber de dónde van a partir. Porque evidentemente no todos los niños aprenden igual estando en presencial, mucho menos en un sistema
que se ha llevado a distancia durante todo este año. ¿Por qué? Porque los estímulos de casa influyen mucho para el proceso de aprendizaje. El apoyo que se tenga en casa, el ambiente de casa, es un factor esencial para el desarrollo del aprendizaje, sobre todo en los más pequeños. ¿Qué pasa con estos chicos o con estos alumnos que no han tenido los recursos tecnológicos para acercarse a los contenidos? Pues evidentemente va a haber un rezago importante, ¿no? Se habla de un rezago a nivel académico, pero es bien importante diferenciar los contenidos académicos de las habilidades y sobre todo las habilidades socioemocionales, porque algo que nosotros en Índice trabajamos como parte de todos estos procesos de reinserción, desde el aspecto de la educación positiva, es poner las habilidades socioemocionales como centro del proceso de aprendizaje. Es decir, no es el libro, no es la tablet, no es el maestro inclusive quien va a dictaminar la capacidad de aprendizaje de un alumno. Son sus propias habilidades socioemocionales para resolver problemas, para indagar, para poder ser resiliente frente a la situación que se está viviendo, que se va a ser un factor muy importante que va a influir en el proceso de aprendizaje. Y yo me centraría más, Brandon, en ir sobre eso, ¿no? Evidentemente hay un rezago académico y lo vamos a ver en todos los niveles y en todos los estratos sociales, porque la dinámica cambió de manera abrupta y porque no todos se pudieron adaptar de manera inmediata a esta dinámica. Pero así como hubo alumnos a los que les favoreció trabajar a distancia, seguramente encontraremos alumnos para quienes representó una dificultad importante. Entonces, todas las escuelas van a tener que hacer un diagnóstico para entonces de ahí replantear los contenidos. Yo no sugeriría o no me atrevería a sugerir si es importante repetir el curso, pero sí es importante enfatizar aquellos contenidos que son esenciales para que los alumnos puedan tener una continuidad en el tiempo que sigue en el siguiente ciclo escolar y puedan entonces absorber los contenidos que son importantes. Y estos contenidos esenciales se tendrán que reforzar pues de manera fuerte y de manera contundente en todos los planes y programas de estudio. Lo importante entonces aquí, si es que no me equivoco, no nada más es hablar de medidas de medidas higiénicas que podríamos atraer el regreso a clases, sino traer también este tipo de cuestiones, ¿no? Porque creo que es importante saber el rezago educativo que algunos podrían haber tenido, de que a lo mejor no es lo mismo tener una clase online en las que de broma a lo mejor en algunas notas también subían se quedaban dormidos y estaban en la cámara, ¿no? Tal vez ¿me escucho ya? Perdón. Se fue un poco mi conexión. Sí. Ok. En esta parte creo que están estos dos polos en los que tendríamos que ver cómo es este aprendizaje y cómo ha sido este rezago. Y también estas medidas sanitarias. Me gustaría enfocarme en estos dos puntos. El primer punto, me gustaría preguntarle, maestra Paulina, ¿qué es lo que ha visto el TEC de Monterrey justo en este tipo de cuestiones? ¿Van a hacer evaluaciones? ¿Hacen evaluaciones? ¿O cómo es esto que se va a manejar en esta reinserción escolar? Bueno, pues nuestros programas académicos tenemos evaluaciones a lo largo de todos los semestres. Los planes académicos TEC 21, que son los más recientes, incluso son evaluaciones por competencias, porque son planes de estudio por competencias. Y esto nos ayuda muchísimo a ir midiendo, pues, el aprendizaje. Asimismo, hemos habilitado también distintas mediciones para identificar cualquier tema en términos de bienestar emocional. Ya lo comentaba también Carmen, un tema fundamental. O sea, tenemos la parte académica, pero también la parte emocional. Y creo que es muy cierto esto. Creo que vamos a tener una mezcla distinta. Habrá estudiantes que pudieron desarrollar inclusive habilidades nuevas ante la pandemia, ¿no? Tanto académicas como no académicas. Podemos tener estudiantes con mayor resiliencia, mayor capacidad de adaptación, de cambio, con mayores competencias tecnológicas, etcétera, ¿no? Pero también pudieran haber estudiantes que quizá van a requerir algo más de apoyo. Creemos que es muy importante
Nosotros, por ejemplo, en nuestras pruebas de admisión se hace un diagnóstico y en ese sentido ellos pueden ir midiendo si existiera alguna brecha. Y hemos puesto a disposición de todos nuestros primeros ingresos y también primeros semestres cursos de nivelación voluntarios. Pues, si ellos identifican que hay algo que quieran reforzar, que puedan tener estos apoyos de nivelación. Y esto es algo completamente voluntario porque otra vez no es para todos, depende mucho lo que ellos requieran. También estamos ofreciendo talleres de fortalecimiento de competencias prácticas, también muy dirigidos a ciertas competencias adicionales. Entonces, yo lo que creo es que al final, como instituciones, es reconocer que se están desarrollando conocimientos y habilidades nuevas, pero que también debemos de ofrecer acompañamiento y recursos adicionales para aquellos que consideren que requieren algún fortalecimiento. Hablando de la parte de salud, doctora Isabel, me gustaría preguntarle, cuando empezó esto de la vacunación a los profesores, que también iban a ser uno de los sectores que iban a ser vacunados, hubo un poco de descontento en redes sociales por el hecho de que al personal de salud, que todavía no se vacunaba todo el personal de salud, pero también hubo cuestionamientos acerca de si esta es una muy buena estrategia para que el maestro sea vacunado, pero los estudiantes no. Y una de las preguntas que se hacían era si el niño puede tener se puede infectar o puede tener SARS-CoV-2, podría llegar a contagiárselo a las familias. Esto podría suceder, podría ser un riesgo. Y si es un riesgo, ¿qué podemos hacer con eso? Qué introducción tan polémica, Brandon, porque estamos aquí el sector educativo y el sector médico. Y sí, efectivamente, no estamos todavía vacunados todos en el sector salud, pero qué bueno que también el sector educativo puede iniciar la vacunación. Y independientemente de esto, como comentábamos al principio, de lo que va a depender es de qué tanto disminuyamos el riesgo. Hay un año en el que ya hemos aprendido, aunque muchos todavía no obtienen las competencias que, como comentan Paulina y Carmen, ¿verdad? Mis compañeras, las competencias ni para usar un cubrebocas, ¿no? Pero a ver si las agregan en índice, que son especialistas en la capacitación en estos programas y en que se puedan obtener competencias, la del uso de cubrebocas puede ser una muy buena. Sí hay riesgo. En cualquier pandemia y con cualquier infección, el riesgo se incrementa, por un lado, por el tipo de virus que tenemos, de agente que tenemos, ¿no? Entonces, qué tan virulento es, qué tan grave, como sabemos, qué tanta transmisibilidad puede tener. En se acuerdan que escuchábamos este famoso R2 o R2.5, que una persona podía transmitir solamente a 2.5. Bueno, esto hemos visto que tiene un R que ha incrementado hasta 8 prácticamente, ¿no? Que puede ser mucho más transmisible de lo que los primeros datos nos daban, y que depende también de la carga viral que tenga el huésped, o sea, depende de la persona y qué tanto virus tenga. En ese sentido, los niños, por lo general, los hemos encontrado con cargas bajas, lo cual puede darnos un indicio de que no sean tan transmisores como se pensaba en un principio, pero sí quiero decirles que esto se sigue estudiando, porque al principio pensábamos que también que podían ser muy transmisores, pero como todos los niños en general se guardaron en casas en la mayoría de los países, entonces esto ha modificado la posibilidad de ver si son tan transmisores o no como lo son con otras enfermedades virales. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues ver ahora que regresen a clases, porque el tercer factor, que es el virus, el huésped y el medio ambiente, ahora que regresen a este medio ambiente habitual en el que van a estar, que esperemos que no estén tan juntos y que se tomen estas medidas que todo el año hemos aprendido, en las que puedan estar
separados en las que puedan utilizarse las medidas que seguramente seguiremos comentando de higiene respiratoria, de utilización de alcohol gel, de lavado frecuente de manos. En la medida en la que esto se les facilite, entonces va a disminuir la posibilidad de contagio, pero no lo sabemos porque cuando regresen, entonces vamos a ver si realmente se tomaron o no se tomaron las medidas y va, como digo yo, a sobrevivir el que mejor se adapte, no el más fuerte, ¿no? Entonces, aquella infraestructura escolar que sí pueda haber tenido que tenga la posibilidad y ya la esté preparando para abrir los espacios, para dar clases al aire libre, para tener grupos no saturados, para tener esquemas mixtos, para tener horarios escalonados, entonces seguramente ahí les va a ir mejor. Pero al haber movimiento de niños junto con sus familias, te llevo, te traigo, nos juntamos más personas, tenemos más número de contactos y de interrelaciones, entonces esta red sí puede generar que incrementen los casos positivos independientemente de la vacunación, porque, bueno, pues sabemos que vamos de manera paulatina con ella. El hecho de que los maestros estén vacunados favorece mucho estrategias en las que los maestros son los que pueden cambiar de aula en aula, de salón en salón, en lugar de mover a los niños, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, por lo menos ya está vacunado, tenemos mayor confianza en que no va a ser el transmisor, el profesor de un salón más otro salón más otro salón. Pero al punto que tenemos que llegar es a que dentro de esta disminución de riesgos, vamos a tener que identificar a cualquier niño que sea o caso positivo o contacto de un caso positivo y tomar medidas en ese sentido. Ahí va a estar lo bueno y supongo que vamos a continuar con el tema, Brandon, para ser más específicos en eso. Y justo también creo que se ha dado el regreso de clases, de aulas en otros países. En el caso de México, maestra Carmen, ¿se sabe o se conoce si se están adoptando algunas de estas medidas del extranjero o México debería adoptar algunas medidas de otros países? Pues mira, en México lo que sucede es que cada institución, sobre todo las instituciones privadas, pues están, como en el caso del TEC de Monterrey, realizando sus protocolos, todos obviamente apegándose pues a lo que dice la normatividad, ¿no? Pero aquí la doctora Isabel dice algo que es muy importante que tiene que ver con la infraestructura de la escuela. Quizá las escuelas están pensando en recibir a una matrícula completa, como sucedió en otros países. Sin embargo, va a depender mucho, inclusive hasta del tamaño de los salones, la capacidad de alumnos que puedan recibir, porque no se puede recibir a un grupo, por ejemplo, de 10 o de 15 alumnos en un espacio pequeño. Y se supone que parte de estos protocolos sugieren, como bien decía la doctora, que se trabaje en espacios abiertos, que se trabaje en espacios ventilados, que la ventilación del aire es uno de los factores que va a impedir, o que no va a impedir, va a minimizar, ¿no?, el efecto de estos contagios. Entonces, va a ser un factor que esté a favor. Si la infraestructura de la escuela no cuenta con estos espacios, pues entonces yo creo que ahí es importante hacer una revisión también a nivel desde la Secretaría de la capacidad que cada escuela va a tener para la cantidad de alumnos que pueda recibir. Tendría que ser mucho más riguroso el proceso de supervisión. Maestra Paulina, en el caso del TEC, ¿han retomado algunos protocolos que también se han mostrado efectivos en otras partes del mundo? Es decir, siempre apegados a lo que va, pero a lo mejor a lo que va lo que indica la Secretaría de Salud y las autoridades competentes, pero ustedes también podrían haber adoptado algunas cuestiones, pero de países que no sean México. Bueno, nosotros hemos trabajado todos nuestros protocolos y ahora te comparto algunos con Tec Salud, que es la división médica del Tecnológico de Monterrey. Entonces, todo lo hemos revisado con el equipo médico
Adicionalmente, sí nos mantenemos muy apegados a la normativa nacional y, por supuesto, a las mejores prácticas internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la CDC, etcétera. Entonces, en función de eso, nuestro regreso a clases, como les compartí, es gradual, incremental. Estaremos trabajando con aforos reducidos, aproximadamente el 50% de la capacidad de nuestras aulas. Tendremos distintas modalidades de hibridez. Hemos reconfigurado más de 650 aulas para poder tener de manera presencial al 50% del grupo y de manera remota al otro 50% del grupo de forma simultánea. Esto lo hemos acompañado de tecnología que nos permite pues ofrecer una experiencia prácticamente igual y que también pues el profesor pueda conducir los dos grupos, por ejemplo. Sí creemos que el aforo reducido es muy importante para garantizar la distancia de al menos 1.5 metros. Habilitación de espacios al aire libre. Hemos trabajado también en el fortalecimiento de la ventilación. Ahí depende mucho cada espacio. Hay espacios que tienen una ventilación natural privilegiada, que tienen los cambios por hora, etcétera. Privilegiar la ventilación natural y cuando no, la instalación también de ciertos tipos de filtros que ayuden pues a la renovación del aire. Ya lo comentaban también la doctora Isabel, Carmen, el COVID se transmite vía aerosoles, entonces la ventilación se vuelve fundamental. Estaremos también complementando todos los días, deberemos de contestar un cuestionario de salud, filtros sanitarios a la entrada, más los protocolos que ya les compartía, y un sistema nacional de monitoreo. A través de nuestros profesores investigadores, instalamos un laboratorio dentro del Tecnológico Monterrey para poder analizar las aguas residuales. Ahí se pueden identificar trazas de COVID y esto nos permite, en caso de que exista presencia del virus en alguno de nuestros campus, poder llegar al edificio, incluso al sanitario, y poder tomar también decisiones muy rápidas, pues complementando con pruebas PCR de saliva. Todo esto, bueno, pues acompañados de TecSalud nuevamente y bueno, pues con esto es un poco lo que nos ha ido permitiendo ir haciendo estas reaperturas, pero estamos sin duda, creemos que hay protocolos que son muy replicables en otras instituciones, es un tema de planeación, protocolos como decía, la sana distancia, el cubrebocas, los aforos reducidos y que deberían de estarse considerando y así creo que se está considerando en los lineamientos de regreso en general, ¿no? Gracias, Isabel. Adelante, doctora Isabel. Bueno, me gusta mucho y quiero hacer énfasis en esto que acaba de comentar Paulina, porque creo que las instituciones educativas vale la pena que se acerquen a los expertos, ¿no? Entonces, ella dice, pues sí, TecSalud está rigiendo también, ¿no? La manera en la que los protocolos y las buenas prácticas se van a llevar a cabo. Y en este sentido, pues quienes hemos estado en hospitales, quienes hemos estado ya un año viendo prácticas buenas, malas, teniendo miedo, no teniendo miedo, estando al frente de la atención a pacientes COVID y no COVID y teniendo que hacer esa diferencia, ha sido ya... tenemos todo este background, toda esta experiencia que se puede transmitir, porque efectivamente poder llevar a cabo un filtro, aunque los libros nos lo dicen de pronto de manera muy, muy específica, pues pon un filtro que contenga esto y esto. Cuando implementas un filtro, no es tan fácil, ¿no? Y sí es un momento relevante, o sea, es ese filtro que de pronto en el supermercado o en las tiendas parece que es nada más, te tomo la temperatura y te pones gel y pasas, no debería ser así. Un filtro
real, hay que aprender a implementarlo, hay que saber para qué lo queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que pase en las escuelas, que son comunidades como los hospitales también de convivencia de muchas horas, que no entre el virus, ¿no? Y para eso no basta con tomarnos la temperatura y ponernos gel, basta con, no basta, pero hay que hacer más allá, ¿no? Esta, primero, autoconciencia de no enviar a niños enfermos a casa, empezar el filtro desde casa, y con toda la ética, además, que nos corresponda a todos, ¿no? Como comunidad y como población y como mexicanos, ¿no? Es decir, si mi hijo está enfermo o estuvo en contacto con alguien enfermo, número uno, no lo voy a llevar a que pueda distribuir el virus. Número dos, voy a hacer la comunicación de que hay un riesgo. Desde ahí empieza el filtro, desde casa. Después, sí, ya en el lugar, ¿no? Porque a lo mejor se me olvidó y entonces en el lugar al llegar me tienen que preguntar también, ¿ha estado en contacto con alguien enfermo? Todos vienen en casa, no hay nadie sospechoso, se han puesto vacuna, en fin, una serie de preguntas que tenemos que aprender. Entonces yo sí invito a las instituciones educativas a que se acerquen a los expertos, a que se capaciten en lo que ya hemos aprendido muchos, porque de pronto también vemos que nos ponen en las entradas de algunos lugares estas como regaderas o sanitizadores así de vapor, ¿verdad? Y que dicen, no, es que me lo vendieron y es buenísimo y entonces pues pasas por ahí y ya quedas prácticamente estéril, ¿no? Y cuando uno ve los productos que están poniendo, bueno, uno ni matan virus, ¿no? De entrada, y dos, a veces son justamente como estaban comentando, ¿no? Aerosoles que le dan un vehículo de esparcimiento al virus. O sea, el virus no vuela, el virus va en gotitas. Y a veces puede ser contraproducente las medidas que tomamos o que de pronto nos dicen que sirven o que ven o que nos venden, ¿no? Entonces ya hemos pasado por esto, ya llevamos un año, ya sabemos que y las escuelas que ahora van a retornar, de verdad, tengamos este cuidado, porque quiero comentar otra mala práctica, aparte de esta que acabo de comentar, y es el hecho de poner, por ejemplo, a los niños en cabinitas, ¿no? O en jaulitas prácticamente, o ponerles cápsulas también así alrededor. Esto lo comento porque le tocó verlo además a un epidemiólogo, ¿no? En la escuela de su hija, y pues le daba algo cuando vio que los van a poner así, porque eso pues se puede convertir en un mayor transmisor, en un mayor riesgo, ¿sí? Hay que hacer énfasis en qué sirve, qué no sirve, qué sí voy a establecer aquí, qué no voy a establecer aquí para cada una de las escuelas que retornan, pues que son muchísimos y por beneficio de todos. Gracias, Van. Maestra Carmen, creo que mucho de lo que dijo la doctora Isabel se puede desarrollar, y antes de dar la palabra, no sea lo mismo, la misma pregunta, pero justo hay un comentario que me gustaría decirlo, y es que sí, o sea, me ha pasado que también cuando estaba en la escuela había muchos salones que estaban muy sucios, que no había limpieza de las aulas, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa con estas reglas de higiene? ¿Cómo debemos de seguirlas? ¿Quién debe seguirlas? ¿Cómo denunciar también este tipo de cosas, no? Justo aquí un comentario dice, los maestros a veces no llevan esas mismas reglas de higiene. Exacto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues mira, a los maestros nos toca de pronto, sobre todo con los más pequeños, ser quienes les ayuden a desarrollar hábitos, ¿no? Hábitos, pues en principio de socialización, en principio de organización a la hora de hacer su tarea, pero ahora también va a implicar un hábito de autocuidado y un hábito de higiene, que ¿cómo se desarrolla un hábito en los niños? Pues siendo un ejemplo para los niños. O sea, no puedes decirle al niño, lávate las manos y yo nunca me las lavo, ¿no? Entonces, también dentro de esta infraestructura escolar se tendrán que acondicionar lavaderos donde los niños puedan de manera constante estarse lavando las manos. Se tiene que pensar, por ejemplo, en cómo van a ser los recesos, cómo van a ser estos espacios donde los niños salgan a jugar, cómo los vas a mandar, vas a diseñar alguna actividad, vas a coordinar actividades donde a través de esta sana distancia los niños puedan moverse, jugar o solamente van a estar en el salón de clases.
Es decir, hay muchas preguntas que se tienen que afinar y que se tienen que responder antes de que el niño llegue, porque si no están claras todas estas medidas, lo que va a pasar es que vas a mandar al niño a un mundo completamente incierto. O sea, lo vas a sacar de algo en lo que más o menos él se ha acostumbrado a estar este año para llevarlo a una escuela en donde las circunstancias no están completamente hechas ni las situaciones están completamente dadas para su regreso. Entonces, ¿qué va a provocar en esto? Pues en los niños va a provocar incertidumbre. Y no quiero minimizar el efecto que esto ha tenido en los niños, porque a veces damos por sentado que si yo quiero que mi hijo regrese a la escuela, pues regresa, ¿no? Porque yo tengo que trabajar y entonces a mí me funciona más que esté en la escuela. Pero preguntémosles a los niños si realmente quieren regresar a clases, porque un niño pequeño, por ejemplo, no tiene la capacidad de expresar que tiene miedo, solamente llora, o solamente de pronto te dice, mamá, no te vayas, o te quiere pegada ahí todo el día, pero no es por una cuestión de terquedad, es una cuestión de que algo le está pasando, que es su manera de manifestar que tiene miedo, que tiene ansiedad, ¿no? Y algo que nosotros hemos visto a partir de esta pandemia es el incremento que existe en la ansiedad y la depresión infantil. Entonces, vas a recibir chiquitos que llegan en un estado de ansiedad y en un estado de depresión. Y lo que yo le preguntaría a las instituciones educativas es, además de estos protocolos de higiene, ¿qué vas a hacer con todos estos niños? ¿Cómo los vas a atender? ¿Cómo los vas a recibir? ¿En qué te vas a enfocar? En China, por ejemplo, ahorita que me preguntabas qué medidas han tomado en otros países, bueno, ellos regresaron muchísimo antes a clases y, por ejemplo, los niños llevaban como unas alas de cartón, ¿no? Como si fuera una mochila, pero se despegaban 2 alas, para que el niño entonces cuando se moviera, chocara con el otro y entonces esto limitara su capacidad de estar juntos. Pero los niños por naturaleza se buscan, el niño por naturaleza está esperando llegar y abrazar a su maestra, llegar y abrazar a su amiguito, salir a correr con él. Entonces, ¿cómo las escuelas van a estar preparando desde este esquema también a los niños para enseñarles y desarrollar el hábito en ellos de que pues tu amiguito está ahí, pero no lo puedes abrazar? Pensemos en el impacto emocional que esto tiene en un niño. Y a lo mejor soy muy enfática en esta parte de lo emocional, pero Paulina no me va a dejar mentir cuando hablamos de bienestar, ¿no? Es decir, no es solamente la parte académica, no es solamente la parte de los contenidos. Todas las instituciones educativas deben ser y deben estar trabajando en el bienestar emocional para que entonces el proceso de aprendizaje se dé, dado que venimos de una pandemia que para muchos niños ha sido similar a estar en un estado de guerra, ¿no? Desafortunadamente. Justo una de las preguntas, maestra Paulina, es ¿cómo en el TEC de Monterrey están haciendo para dar este acompañamiento psicológico, emocional a los estudiantes, ¿no? Porque también a lo mejor hablamos de educación básica, pero también en la educación media y media superior también pueden existir esos problemas, ¿no? De repente estar en casa y de repente volver a clases, puede parecer broma, pero sí puede representar un impacto emocional. Sí, sin duda. Nosotros contamos con una medición semanal de las emociones a nivel preparatoria, a nivel profesional, y esto nos permite ir identificando cualquier reto que se nos pueda presentar. Tenemos una línea de apoyo 24 horas, 365 días del año, apoyo psicológico. También tenemos un modelo de acompañamiento de salud para casos, por ejemplo, sospechosos COVID, que puedan estar en sus casas y que requieran un apoyo y una guía, incluso con teleconsultas, para poder guiarlos y que puedan buscar la atención médica, ¿no? Tenemos también, lo que tuvimos que hacer fue los programas que ya teníamos de bienestar emocional presenciales, también los llevamos a una modalidad remota. Le llamamos a todo esto live, y fue convertir todo para que puedan tener esos apoyos emocionales, incluso actividades deportivas remotas. Es decir, el darle un seguimiento, o sea, que tenga esa medición, ese seguimiento, esa seriedad y el poder identificar cambios o tendencias y el poder acercar esos recursos. Eso ha sido fundamental. La verdad es que como decíamos, esta crisis sanitaria ha sido sin precedentes y ha tenido muchísimas implicaciones. Y la parte emocional no la podemos dejar atrás.
ha sido un reto para la humanidad, pero en particular para los jóvenes y para los niños. Por ello también nosotros hicimos mucho énfasis en poder reactivar al aire libre, que son actividades de bajo riesgo y con los debidos protocolos para irlos regresando a aquellos que requerían de ese contacto con su campus y de esa presencialidad, de esas actividades deportivas o en general de bienestar. Entonces, eso creo que es algo que se puede, incluso puede ser de las primeras formas de regresar, si lo queremos hacer gradual, y poco a poco ir sumando, ¿no? Pero sí darle esa importancia. Adelante, maestra Carmen. Y yo creo, aunado a lo que dice Paulina en el terreno de la educación básica, es bien importante también el papel de los papás, ¿no? Ahorita comentaban, bueno, ¿qué va a pasar? Comentaba la doctora Isabel, ¿cómo va a actuar la escuela, la institución frente a niños que presenten un riesgo, ¿no? Y yo aquí también apelaría a la función de los papás, porque esto va a implicar también un proceso de exclusión y de segregación con niños que estén en una situación de contacto con alguien que tenga síntomas, ¿no? O de un niño que inclusive presente alguna sintomatología. ¿Cómo vamos a manejar desde una esfera emocional el no excluir a los niños de estas situaciones? ¿Cómo vamos a invitar a los papás a trabajar desde casa en manejar un lenguaje positivo para no excluir a estos niños? Cuando desafortunadamente, por ejemplo, aquí en México vivimos situaciones de un daño tremendo a la gente que trabajaba en el sector salud cuando se detonó la pandemia, ¿no? Entonces, efectivamente, frente al miedo, actuamos a veces de una manera impulsiva que puede ser, pues, de riesgo para otras personas. Entonces, los niños en un escenario en donde son como esponjitas que absorben todo, también tenemos que procurarles de espacios, de lenguajes sanos, de una apertura paulatina, donde el niño se vaya acostumbrando poco a poco a este nuevo modelo de vida y en donde además los papás también formen parte de este proceso. Me parece que para las escuelas esta es una muy buena oportunidad de formar verdaderamente una comunidad educativa con los padres de familia, de invitarlos y de sumarlos a la realización de una reconexión educativa de sus hijos que esté centrada en el bienestar de sus hijos y en el bienestar de ellos como comunidad. Pensemos también en los maestros, por ejemplo, en el miedo que muchos de ellos tienen de regresar al modo presencial y en lo que la escuela como institución puede hacer trabajando directamente con toda la comunidad en este proceso paulatino de reinserción educativa. Muchas gracias, maestra Carmen. El nivel de dióxido de carbono en lugares cerrados y sin ventilación. ¿Sí se escuchó completa? No, creo que no. Me perdí, ¿no? Okay. ¿Qué hay de cierto que más de medir la temperatura de las personas, habría que medir el nivel de dióxido de carbono en lugares cerrados y sin ventilación? Bueno, aprovecho que tengo el micrófono abierto, pero la viabilidad del virus tiene que ver con muchos factores, con la humedad, por ejemplo, con la temperatura, ¿no? Con el tipo de superficie, con el tiempo que permanezca algún virus que sea transportado por los aerosoles en alguna de las superficies. Y las recomendaciones o la normativa finalmente termina siendo ambigua, ¿no? Entonces, por eso en lo que yo insisto es en asesorarse con expertos, con epidemiólogos, con infectólogos, ¿no? Con quienes ya lo han vivido y saben, y de acuerdo a cada lugar, además, les pueden decir, hay que hacer esto, o tú sí necesitas esto y tú no necesitas esto, ¿no? Esa detección de riesgos y esa disminución de riesgos tiene que ser in situ, se tiene que ir a la escuela, conocer la escuela, porque no es lo mismo, y de verdad nos pasó a todos en los hospitales, no es lo mismo uno que otro, una clínica, un hospital más grande, y la población que tiene también cada uno, no hay
poblaciones, a lo mejor instituciones con mayores recursos para generar medidas de prevención que otras, ¿no? Lo que comentabas al principio, Brandon, también, ¿no? Los lugares a los que la tecnología ni siquiera ha llegado, no han podido acceder o han tenido que quedarse sin clases, muchos niños, ¿no? Todos esos factores se tienen que tomar en cuenta. Entonces, no hay un cierto y un falso absoluto para hacer las cosas, más allá de hacerlo de acuerdo al lugar en el que estoy, de acuerdo a mis condiciones, con las medidas universales de entrada, que son la utilización de cubrebocas, que los niños tienen que utilizar cubrebocas ahora que retornen a clases, tienen que tener distancia entre ellos, lo que ya han comentado también, y reitero y apoyo la distancia, los juegos, las actividades van a tener que ser diferentes, hay que modificarlos, los horarios hay que modificarlos, y pues esta autocultura de cuidado y de higiene es en la que hay que insistir, más allá de tener que hacer, bueno, algunas mediciones me refiero así específicamente en un salón o a lo que se refiere esta pregunta. Por otro lado, bueno, el poder hacer mediciones medioambientales o epidemiológicas que les permitan ver cómo se comporta la pandemia, como la de aguas residuales que comentaban, ¿no? Para el TEC de Monterrey, pues puede ser buenísimo. O sea, si todos pudiéramos hacer eso, si eso se hiciera en las ciudades, ha ayudado a muchas ciudades también, ¿no? El virus se elimina en las heces o se encuentra en las heces, por eso también se hacen muestras PCR rectales, se busca al virus y se ha demostrado pues que sí, que hay una correlación ahí directa entre medir al virus en aguas residuales y el comportamiento de la pandemia en la superficie, ¿verdad? En el exterior. Entonces, depende, insisto, de cada lugar. Maestra Paulina. Sí, coincido plenamente. Creo que algo importante también es pensar el tipo de actividades que hacemos. Y quería comentar la siguiente. Es importante el tema, por ejemplo, de la comida. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros retiramos cubrebocas. Entonces, hay que pensar muy bien cómo se va a hacer esto en el caso de los recesos o de las horas de comida. Entonces, identificar que estas puedan ser actividades de más alto riesgo y como tal hacer las adecuaciones. Y quizá en el caso nuestro estamos haciendo nosotros que esto se haga al aire libre, no en salones o en salas cerradas, con la sana distancia, y entonces que la comida sea para llevar o que la lleves de casa. Entonces, ese era un tema, ¿no? Que decíamos, y que creo que en el caso también de instituciones o escuelas de educación básica, etcétera, va a ser importante eso. Es un momento del día que típicamente pues, existe ingesta de alimentos y que hay que pensar bien cómo se va a hacer para evitar que esa actividad que pudiera ser más riesgosa, bajemos los riesgos con el protocolo adecuado. Me gustaría ir concluyendo un poco y justo con una pregunta que podría funcionar, que es hablar de recomendaciones. Me gustaría hablar de estas recomendaciones que ya hemos hablado a lo largo de toda esta plática, pero también de las recomendaciones de salud. Entonces, primero me gustaría comenzar con la maestra Paulina y con la maestra Carmen acerca de qué recomendaciones como autoridades educativas o como personas que saben del tema educativo pueden hacer a las personas que nos están viendo. Es decir, no a las escuelas, sino a las mamás, a los padres de familia, que también van a llevar a lo mejor en Coahuila o en algún estado que ya esté en semáforo verde a sus hijos. Maestra Carmen. Bueno, pues la primera recomendación que haría es que si tienes la posibilidad de que tu pequeño siga trabajando desde casa, pues que le permitas a él decidir si quiere quedarse en casa o si quiere retornar a clases. La segunda recomendación sería que como familia nos aseguráramos todos de las medidas que las escuelas están tomando para esta reinserción y de que estas políticas o de que estas normativas realmente estén apegadas a lo que están dictaminando las instituciones de salubridad.
Y la tercera recomendación es principalmente para los maestros que nos puedan estar escuchando, que seamos muy pacientes. Vamos a recibir un caldo de emociones en los más pequeños. Vamos a recibir niños muy felices, niños muy tristes, niños muy enojados, niños que sufrieron pérdidas a lo largo de este año y pérdidas significativas, niños que no querían regresar a la escuela, niños que sí querían regresar a la escuela. Entonces, seamos pacientes con ellos, entendamos que para ellos poder expresar sus emociones es algo mucho más complejo porque ni siquiera las conocen, las están descubriendo. Y en este sentido, como maestros también, apoyarnos mucho de la propuesta de la psicología positiva, de la educación positiva, para ir trabajando en fortalecer el carácter de estos chiquitos y ocuparnos con mucho más detenimiento después de los contenidos del programa educativo. Maestra Paulina. Creo que es importante pensar bien la decisión de regresar en una modalidad presencial, ya que requiere del compromiso y la corresponsabilidad no solo del estudiante, sino de toda la familia. Y en ese sentido, hacer una valoración de lo que la familia puede hacer y quiere hacer. Una vez que se toma la decisión de ir a la presencialidad, es importante conocer los protocolos, como bien señalaba Carmen, conocerlos, de alguna manera un poco capacitarnos y prepararnos para cumplirlos. Porque si yo me cuido, también te cuido, la comunidad se cuida y esto puede seguir hacia adelante. Si hay cualquier sospecha, es muy importante la honestidad. En el momento que haya cualquier sospecha de un caso, es informar, no presentarse. Entonces, si logramos avanzar en esa dirección donde todos nos cuidamos, donde hay esta corresponsabilidad, cumplimos los protocolos, creo que podemos tener un regreso a clases gradual, incremental, responsable y poder ir poco a poco retornando a esta actividad tan importante para nuestros estudiantes, independientemente del nivel. Y aquí vuelvo a lo mismo, haciendo mucho énfasis en lo académico y en lo no académico. Entonces, pues esa sería mi recomendación. Creo que tenemos una responsabilidad histórica hoy como país, como padres de familia, como profesores, como instituciones educativas, de poder ir regresando de forma responsable. Doctora Isabel, me gustó el comentario que realizó acerca de las medidas sanitarias, que a veces no son suficientes, ¿no? Justo cuando vamos a pasar en los supermercados, ya es nada más como gel y desinfectante y ya pasas, ¿no? Justo eso, ¿qué recomendaciones, tomando eso en cuenta, qué recomendaciones podría darle a las mamás, a los niños, sobre estos aspectos que hay que cuidar en la higiene y en la salud para no traer contagios a casa? Estas recomendaciones a mí me gusta hacérselas a los niños porque son los que les enseñan a los papás. Entonces, es muy importante que los niños le enseñen a sus papás que hay que lavarse las manos frecuentemente, higienizarse las manos frecuentemente. Sé que esto se los han estado diciendo también en todas las clases y que es un tema que a ellos les ha tocado ahorita en la teoría, pero que les va a tocar en la práctica. Entonces, de verdad, papás, pongan el ejemplo, como decía como decía Carmen, sean el ejemplo, papás, así como profesores, ¿no? De lo que hay que hacer en la práctica. Realmente aprendan la técnica para lavarse las manos, los momentos de lavarse las manos, que son prácticamente después de estar tocando cualquier superficie que puede estar contaminada. Aprendan a utilizar un cubrebocas, cómo enseñarle a los niños a colocárselo, a quitárselo, cuál va a ser el momento en el que ya lo tienen que retirar y tirar, en dónde se va a tirar, si lo pueden usar o no toda la semana o un día o cuántas horas. Los cubrebocas duran solamente 8 horas, los sencillos, ¿no? ¿Qué sí pueden utilizar, qué no? No dejen entrar cubrebocas de válvula a las escuelas, ¿no? No vayan con cubrebocas
de válvula, no bajen la guardia en cuanto a limpieza de superficies, como bien decías, Brandon, tenemos que mantener limpieza permanente y desinfección permanente de los espacios en donde van a convivir los niños y los profesores. Los profesores no den el ejemplo de estar todos en bolita comiendo sin cubrebocas, por ejemplo, porque ya se vacunaron, ¿no? Tendemos a hacer esto, lo vemos hasta en el personal médico a veces, ¿no? Ya me vacuné o ya tuve COVID o ya estoy cansado, porque con las familias así ha sucedido y pues lo vimos en diciembre, ¿no? Ya me pasé todo el año guardándome, entonces ya me merezco convivir, o ya voy a salir de viaje, o ya voy a hacer cosas. Eso no cabe, ¿no? Ciertamente van a estar más protegidos, pero no pueden dejar de ser el ejemplo para los demás. Entonces, no lo hagan, enséñenlo. Y la otra medida, la distancia, de verdad asesórense con expertos y pues sigamos poniendo nuestro granito de arena sin bajar la guardia, no nos adelantemos. Mi mejor consejo sería háganlo planificado, o sea, cualquier regreso tiene que ser planificado, vean todas las aristas en las que se pueden encontrar. Entonces, no pueden hacer un regreso si no tienen capacitado primero, por lo menos en la teoría, al personal docente, a las familias y a los alumnos. Empezar por ahí. Toda la teoría antes de aventarnos a la práctica sin haber escuchado cómo se tiene que hacer o cómo se va a hacer en el lugar en donde yo estoy. Bueno, me gustaría... Además a los medios, Brandon, porque nos ayudan mucho a difundir estos temas. Ustedes. Y justo para terminar, me gustaría que me contaran un poco de lo que hacen y dónde las podemos encontrar en sus redes sociales, en el TEC. Doctora Isabel. Muchas gracias. Sí, bueno, tengo un correo personal que es isavillegas13@outlook.com y tengo en redes sociales con mi nombre, doctora Isabel Villegas Mota. Me pueden encontrar también en Facebook, en Instagram, en Twitter, y estamos para servirles y para ayudarles. Gracias por todo el apoyo. Laboralmente estoy en el Instituto Nacional de Perinatología y en sector privado también. Gracias. Maestra Paulina. Bueno, pues me pueden contactar también en mis redes, @Paulina Campos en Twitter y en Instagram. Soy la líder nacional COVID-19 del Tecnológico de Monterrey y pues responsable de la reapertura de todos nuestros campus. Una reapertura consciente y responsable. Gracias. Maestra Carmen. Bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias. Gracias a mis compañeras por todo lo que aprendí de ellas esta tarde. Yo soy consultora en educación positiva de Índice, una sociedad civil que es un grupo multidisciplinario de gente que trabaja desde la salud mental y de la educación, el tema del bienestar. Nos pueden encontrar en Facebook como @investigación y divulgación, y ahí estamos para atenderlos a través de los mensajes, toda la información que ustedes necesiten y apoyarlos también en este proceso de reincorporación educativa. Muchas gracias. Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por la participación de las tres. Fue interesante oír cada punto de vista, tanto del sector educativo como del sector médico, en el que también tenemos que tomar conciencia y responsabilidad acerca de estas acciones que pueden llegar a tener en el regreso a clases. Pues los esperamos el próximo miércoles con otro Milenio Explica. En esta ocasión vamos a hablar de la nutrición y de las dietas en el aspecto del COVID-19. Y muchas gracias de nuevo por sus comentarios y sus preguntas en el chat de Milenio.